Por favor, miremos con atención los siguientes movimientos en el tablero. Así jugaba el mejor jugador de ajedrez del siglo XVII, Giacomo Greco. Hagamos un poco de gimnasia cerebral. Te invito a descubrir el mate en tan solo 2 movimientos que realizó este gran jugador. Ven, te invito a conocer. Comencemos. Sean bienvenidos a su canal, Ajedrez, una gimnasia cerebral. Ya estamos en el segundo video de esta primera serie del canal, Ajedrez, jaque mates, no te la puedes perder. En esta serie les mostraré los 30 jaque mates más usuales que ocurren en el ajedrez. ¿Todo esto para qué? Para que mejores tu ajedrez, ya que si tú los repasas, los analizas y los vuelves parte de tu repertorio, esto hará que eleves significativamente tu poder ajedrecístico. Bueno, hoy hablaremos de Gioacchino Greco. A él le apodaban el Calabrés rabioso. ¿Por qué? Porque nació en Calabria, Italia, y porque su juego era de ataque, era un jugador agresivo. Bueno, vamos a analizar los movimientos de la partida que les puse al inicio del video. Bien, a Greco le tocó jugar con las piezas blancas, así que avanza su peón a la casilla E4. Las piezas negras no se sabe con exactitud quién es un jugador desconocido. Y tampoco se sabe si esto es una partida real o simplemente es una partida que Greco nos quiso mostrar. Bueno, las piezas negras tiran su peón en B6, con intenciones de liberar el alfil por B7 y hacer un fianqueto. Greco tira su peón en D4, teniendo un poderoso dominio del centro. Y las piezas negras tiran su alfil en B7, amenazando el peón de E4 y al mismo tiempo haciendo un fianqueto. A esta jugada también se le conoce como la defensa alfil-dama. Greco tira su alfil en D3, protegiendo el peón de E4. Y las piezas negras tiran su peón en F5, amenazando el peón de E4. Y si Greco capturaría el peón de F5, vendría alfil G2, amenazando la torre de H1. Y bueno, la torre ya no se puede mover para ninguna otra casilla, ya que está obstruida por el peón y por el caballo, y las piezas negras obtendrían una torre de ventaja. Pero bueno, aquí Greco calculó más jugadas que su oponente, entonces capturó el peón de F5, ya que con esta jugada realizó el mate de esta partida. Entonces capturó el peón de F5. Las piezas negras capturan el peón de G2 y amenazan la torre y bueno, no se puede mover la torre, entonces obtienen una torre de ventaja. Greco tira su reina en H5, haciéndole jaque al rey, y el rey no se puede mover para ninguna otra casilla ya que está obstruida por sus peones y no puede poner otra pieza más que el peón, entonces única jugada disponible, peón G6. Aquí Greco captura el peón de G6 y las piezas negras tiran su caballo en F6. Bueno, ya estamos en la posición del principio del video. Si lograste encontrar el mate en 2 jugadas, felicidades. Y si no lo encontraste, no te preocupes, aquí te lo muestro. Aquí, bueno, el caballo está amenazando a la reina de H5 y aquí viene un sacrificio de dama. Como vimos en la anterior partida, en el anterior video de legal hubo un sacrificio de dama. Aquí en la descripción les voy a dejar el link del video. Y bueno, aquí Greco igual está sacrificando su dama ya que captura el peón de H7 y bueno, está en jaque el rey otra vez. Y la única jugada disponible aquí es capturar la dama con el caballo, porque está obstruido el rey por sus peones. Y bueno, entonces la única jugada aquí disponible es caballo H5. Y aquí viene el mate. Alfil G6, jaque mate. El rey no se puede mover para ninguna otra casilla, entonces esto es jaque mate. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta miniatura que nos regaló Greco? Muy bonita, ¿verdad? Este mate es histórico. Bueno,
a continuación vamos a analizar una partida donde encontraremos el mate original, el mate que está registrado como el mate de Greco. Bueno, anteriormente en el video les mostré otra partida igual de Greco para que ustedes conozcan el potencial de este gran jugador. Muy joven, por cierto. Se cree que nació en el año de 1600 y murió en el año de 1634. Y si todo esto es verdad, murió muy joven, a la edad de 34 años. ¿Y a qué me refiero con si todo esto es cierto? Pues que no existe ningún documento que certifique estos hechos de su muerte. Debido a su profesión de ajedrecista, era una persona que viajaba constantemente. Y un día viajó con un noble hacia América y se cree que murió en un naufragio. No se sabe si fue rumbo a América o ya instalados en América en un viaje en otro barco, donde ocurrió un accidente, naufragaron y ahí fue donde murió Gioacchino Greco. Bueno, vamos a analizar su partida, esta partida donde ejecutó este mate de Greco. Muy joven, por cierto, a los 19 años. Bueno, vamos al tablero. Bien amigos, pues ya tenemos en pantalla un tablero donde les estoy poniendo el esquema, el diagrama del mate de Greco. Esta es la idea que Greco nos propone de su jaque mate. Por favor, obsérvenla, memorícenla y vamos a analizarla para comprenderla un poco. Para que con todo esto del análisis y la comprensión quede bien instalado en nuestro cerebro este patrón de mate y cuando se nos presente en una partida lo podamos ejecutar. Aquí en pantalla ustedes ven pocas piezas. Las blancas tienen 3 piezas, las negras 2 piezas. Esto no quiere decir que solamente el mate de Greco se va a presentar en una final donde ya quedan pocas piezas. No, esto nada más es el esquema para que vean las piezas que intervienen en el mate de Greco. Pero este mate de Greco, aunque también se puede dar en una final, se da mucho con muchas piezas en el tablero, en medio juego o incluso más temprano. O sea, se puede ejecutar con muchas piezas en el tablero. Observemos que aquí Greco lo que nos está proponiendo es apoyarnos con 2 piezas, el alfil con una pieza y una pieza mayor, en este caso la dama. El alfil se sitúa en la casilla C4, que es una casilla de un movimiento muy natural, ya que su casilla de origen sería en F1. Entonces es un movimiento muy natural llegar a la casilla C4. Ahí ya está flanqueando toda la diagonal que empieza en A2 y termina en G8. Ya está flanqueando toda esa diagonal y está controlando la casilla G8, que es la casilla al lado del rey. Es una casilla que el rey se podría mover al lado. Es la casilla adyacente de escape. Y la dama es la que hace el jaque mate, es la que remata en la casilla H5. Igual, un movimiento muy natural porque su posición de origen es en D1. Entonces, es muy normal que se vaya a la casilla H5. Entonces vemos que este mate se da en colaboración de 2 piezas, el alfil y una pieza mayor, porque también se puede dar con la torre. Bueno, aquí la dama se va a la casilla H5, porque ya está descubierta la columna H, y el rey ya no se puede mover a la casilla G8, a la casilla blanca G8, porque está flanqueada por el alfil. La única casilla que podría servir de escape es la casilla G7, pero está obstruida por un peón de su mismo color, un peón negro, que le está impidiendo escapar, le está estorbando y ese peón también está contribuyendo a que se realice el jaque mate de Greco. Ok, entonces este es el primer esquema con alfil y dama. Ahora les voy a poner otro esquema en pantalla, donde es con la torre. Este es otro esquema que también viene en el tratado de Greco, y vamos a ver que en colaboración de ese mismo alfil, la torre también en una posición muy natural, en un enroque largo, la torre también puede venir a la columna descubierta de H, a la casilla H1, y hacer el mismo mate. Entonces, estamos analizando que si tú tienes una torre o una dama, una pieza mayor y un alfil, puedes hacerle jaque mate a tu adversario, ya sea en una final, en medio juego o muy pronto en la partida, con muchas piezas aún en el tablero. También vamos a estar observando a lo largo de esta serie de los jaque mates, donde te vas a dar cuenta que para hacer un jaque mate, una sola pieza no puede dar jaque mate. Se necesitan mínimo de 2 piezas de tu color para hacerle jaque mate al rey enemigo, o una sola pieza de tu color, pero varias piezas del mismo color de tu oponente que le cierren el paso, que le estorben, que le impidan el escape. En este caso de obstrucción de las mismas piezas de tu enemigo, ahí sí podría rematar una sola pieza tuya, pero en realidad esto quiere decir que el concepto de jaque mate necesita de varias piezas. Y bueno, ese es el punto, que cuando tú quieras jugar no solamente es mover las piezas, no solo es comerte las piezas del enemigo o hacer intercambio, tienes que ir viendo la conjunción de piezas en el que puedes rematar con un jaque mate. Bueno, ¿qué les planteé el esquema? Y ahora les voy a presentar 2 ejemplos de las partidas de Greco que registró para que vean
cómo él muy temprano, con muchas piezas en el tablero, ejecutaba este jaque mate. Incluso con el rey enrocado, les comento que el mate de Greco es uno de los temas principales en la teoría de ataques al enroque enemigo. Generalmente este mate lo podemos realizar o se da mucho en enroques, cuando la pieza está enrocada en lados opuestos del tablero en forma diagonal. Les voy a poner dos ejemplos donde se ve este jaque mate o la idea de este jaque mate. Y como ejercicio quiero que ustedes traten de anticipar cómo es que se va a presentar este jaque mate, cómo es que lo van a ejecutar. Por eso quiero que estén muy atentos a eso, eso es parte del ejercicio. Eso es parte de la gimnasia cerebral. Vamos a ver la partida y ustedes observen y traten de anticipar cómo es que Greco remata. Vamos a la partida. Ok amigos, esta es la partida de Greco que jugó en el año de 1619. Él lleva las piezas negras. El jugador de piezas blancas hace una apertura con peón de dama a la casilla D4, a lo que Greco responde con peón de rey a la casilla E6, y las blancas tiran su caballo a la casilla F3 desarrollando una pieza, aunque tal vez hubiera sido un poco más conveniente desarrollar o estructurar su peón de alfil a la casilla C4. Pero bueno, tiraron en la casilla F3. Su caballo también es buena jugada, están desarrollando una pieza. Y bueno, aquí Greco contesta con peón F5. Aquí podemos ver la audacia que muestra Greco al dejar desprotegida la casilla de F7, que recordemos que es el talón de Aquiles de los reyes al principio de la partida. Deja descubierta esa casilla creando un poco de vulnerabilidad para su rey. Pero digamos, él ya está calculando que por el momento no hay ninguna pieza que pueda ir a la casilla H5 a amenazarlo, porque el alfil de piezas blancas está bloqueado por sus peones superiores, y la dama igual no ha sido desarrollada y le están bloqueando un peón y un caballo. Entonces Greco ahí calculó que no había tanto riesgo, y creó la estructura de peones para dejar libre la diagonal de su dama para que pudiera quedar libre. El jugador de piezas blancas se da cuenta de esto y sube su peón a G3, porque sabe que puede venir la dama a H4, y por lo tanto elevan su peón a la casilla G3. Así le están impidiendo a la dama llegar a la casilla H4, ya que si dama H4, peón por H4. Por lo tanto es una buena defensa de las blancas. Y aquí Greco también hace una buena jugada desarrollando su caballo. Y las blancas tiran su alfil a la casilla G2, poniéndolo en posición de janqueto. Greco avanza su peón de dama D5 y las blancas hacen su reco corto. Bien, y la teoría de hoy nos dice que es momento de que Greco desarrolle un alfil. Y así lo hace. Desarrolla su alfil a la casilla D6. Y las blancas contestan C4. También una muy buena jugada, que les da una ventaja posicional en este momento en la partida. Y Greco contesta con su peón C6, lo que mejor hubiera sido hacer un enroque corto. Blancas, dama C2. Greco, enroque corto, y el jugador de las piezas blancas contesta en B3, tratando de liberar su alfil a la columna A, pero retrasando desarrollo de otras piezas como su caballo de casilla B1, o su alfil de C3 por flanco de rey ya tiene salida. Recuerden que es bueno hacer una estructura de peones en la cual dejemos libres nuestras piezas menores como alfil y caballo, para que puedan desarrollarse rápidamente y estén activas en el juego. Greco invade el campo blanco pasando ya a la mitad del tablero y posiciona su caballo en la casilla E4, haciéndolo muy incómodo para el jugador blanco. El jugador blanco eleva su alfil a la casilla B2 para poner un poco más activas sus piezas, pero muy lentamente. Y Greco desarrolla su caballo a la casilla D7. Y aquí es donde vamos a observar que el jugador blanco se le empiezan a complicar el cálculo de las mejores posiciones a donde pueda llevar sus piezas, ya que eleva su caballo a la casilla E5. En este momento era mejor desarrollar su otro caballo a la casilla C3. Lo que Greco contesta dama F6, poniendo mucha presión sobre ese caballo blanco en el centro del tablero. Vemos que ese caballo ya está en un embrollo, ya está siendo atacado por 3 piezas. Lo ataca el alfil de 6, la dama F6 y también el caballo de D7. Estas 3 piezas ya amenazan al potro blanco. Y es aquí donde el jugador de piezas blancas comete otro segundo error, garrafal. Error grave en su defensa, ya que lo más idóneo era apoyar a ese caballo indefenso con su peón a la casilla F4, ya que el peón de D4 no es suficiente, y si dama captura caballo o caballo captura caballo blanco, ese peón no puede subir a defender porque el alfil desciende apuntando peligrosamente hacia la casilla del rey. Aquí en la defensa correcta era llevar su peón a F4. Es donde falla el jugador blanco y sube su peón a F3, únicamente con la intención de espantar el caballo de D4, pero ese caballo de D4 por el momento no atacaba nada, y aquí Greco captura con su caballo en E5. Y es aquí donde vemos que el peón de F3 hubiera estado mejor posicionado en F4,
hubiera sido excelente defensa para capturar a ese caballo negro. Ahora nos encontramos en un punto en las que las negras ya tienen una mejor posición, una ventaja posicional contra piezas blancas. Y aquí las piezas blancas tiran capturando el caballo de E5, que realmente es un caballo de anzuelo que tiende Greco. Es un anzuelo que le tiende Greco al jugador de las piezas blancas. Ese caballo ahorita no amenaza nada más, sin en cambio las blancas se ven tentadas a capturarlo. Y así lo hacen. Capturan con peón el caballo de E5. Pero ese es el tercer gran error que cometen, ya que dejan libre la diagonal en donde se encuentra el rey, a lo que Greco desciende su alfil a la casilla C5, poniendo en posición de ataque a su alfil, flanqueando al rey, poniéndolo en jaque y obligándolo a una jugada forzada de defensa, que lo mejor hubiera sido avanzar el peón para ganar un tiempo y evitar que viniera un ataque con el caballo. Pero el jugador de blancas prefirió deslizar su rey hacia la casilla de la esquina H8, quitándolo del jaque. Y es aquí donde Greco está a punto de afianzar su jaque mate, como el que analizamos en el esquema en el diagrama. Aquí Greco ya está en una posición para forzar el mate en 3 jugadas, con un sacrificio de pieza. Si gustas, pausa un momento el video y dime cuál es el mejor sacrificio de pieza que puede hacer. Sí, claro, viene con su sacrificio de caballo a la casilla G3, haciéndole jaque al rey. Este jaque por sí solo en el caballo no tiene contundencia para hacerle un daño al rey, sino aquí lo que está calculando Greco es liberar la columna H, la cual a las blancas la única jugada posible que le queda es capturar el caballo con peón a G3. Y podemos observar cómo Greco utilizó ese sacrificio de caballo en G3 para desestructurar el enroque del jugador de casillas blancas y liberar la columna H. Lleva a su dama a la casilla H6, haciéndole jaque rey. Única jugada posible de defensa para las piezas blancas es H3. A lo que inevitablemente viene el mate de Greco por dama por alfil. Jaque mate. Bien, aquí vemos en el tablero cómo quedó en medio juego el rey, con su enroque desestructurado y rematado con el jaque mate de Greco. Bien amigos, ¿qué les pareció? ¿Lograron encontrar la jugada de sacrificio que hizo Greco para ganar la partida? ¿Lograron encontrar las jugadas para hacer mate en 3 movimientos? Si lo lograron, felicidades. Si no, no se preocupen. Recuerden que el esfuerzo, la perseverancia y el estudio hacen al maestro. Bien, como pudimos observar en la partida, el jugador de piezas blancas cometió 3 errores que lo llevaron a la derrota. 3 errores que Greco supo aprovechar para hacer su famoso jaque mate. Y aquí es donde surge una interrogante. ¿Estos patrones de mate que hizo Greco, estas jugadas que hizo Greco, en realidad son útiles, en realidad son fuertes, en realidad sirven? ¿O simplemente las hizo porque su oponente era muy débil? Y la respuesta es sí, su oponente era muy débil, mas no Greco. Greco era un excelente jugador, ya que tenía una gran capacidad de cálculo y una gran capacidad de hacer mate en tan pocas jugadas. Y esto es el legado que nos deja Greco, ya que si nosotros no somos metódicos en nuestro juego, nos pueden hacer este jaque mate. Y esto es parte de la evolución del ajedrez, ya que las personas empezaron a ser metódicas, empezaron a analizar las partidas, y esto dio paso a que naciera la teoría, que esto es una parte importante en la evolución del ajedrez. Y bueno, todo esto nos lleva a otra pregunta. ¿En realidad eran fuertes estos maestros de la antigüedad comparados con los maestros actuales? La respuesta es sí. Incluso les puedo comentar que estudiosos del ajedrez y grandes maestros han tratado de determinar cuál era el elo de Greco y han llegado a la conclusión que su Greco podría ser de 2400 o 2500 puntos de elo. Una gran puntuación teniendo en cuenta que Greco no tenía esa información con la que contamos nosotros en la actualidad. Y se imaginan si trajéramos a Greco a la actualidad, lo dejáramos estudiar unos 2 años, todo lo nuevo en teoría y ajedrez, todo lo actual, yo creo que sería un monstruo en el ajedrez, sería imparable. Bueno, muchos al ver este video se preguntarán, ¿en realidad me sirve estudiar este mate de hace 400 años, del siglo XVII, de 1600? Y la respuesta es que sí, por supuesto que sí, ya que si tu objetivo es ser un gran jugador en el ajedrez, tienes que ver toda la información del ajedrez, toda la información que hay. Y déjenme comentarles que este mate de Greco es uno de los mates más conocidos y que más se presentan en las partidas
en el tema del ataque al enroque enemigo, en el tema del ataque opuesto en diagonal. Este es uno de los mates que más se presentan. Entonces sí te sirve estudiar todos estos mates. Y bueno, ya aclarado todos estos puntos, les voy a poner una lista donde veremos todos los puntos que hemos repasado en esta partida, para que los memorices y los tengas bien asentados, para que la información sea clara. Sabes que yo quiero que la información sea clara, sabes que yo quiero que aprendas todo lo que vimos en este video, sabes que yo quiero que mejores tu ajedrez. Y bueno, y ya para finalizar el video, después de la lista, les voy a poner un video solito, sin ninguna intervención mía. Otra partida de Greco, va a ser otra partida de Greco sin ninguna intervención mía, donde les voy a poner música ambientada a la época, música barroca, para que disfruten los dos artes de la música y el ajedrez. Bueno, vamos a ver la lista. Bueno amigos, estos son los puntos que me interesa que repases de este video. Bien, comencemos. 1. El mate de Greco se conforma de un alfil y de una pieza mayor, dama o torre, y de un peón del adversario que le impida el escape al rey. 2. El mate de Greco lo puedes ejecutar o se puede ejecutar con muchas piezas en el tablero o en una final ya con pocas piezas. 3. Cuando estudiamos un esquema de mate y aparecen pocas piezas, no quiere decir que sí tiene que estar la posición de piezas en el tablero. Solo se están mostrando las piezas que intervienen en el jaque mate para que lo puedas entender más fácilmente, ya que incluso lo puedes ejecutar en un medio juego. 4. El mate de Greco es una herramienta que tendrás disponible cuando quieras atacar el enroque enemigo. Ya tienes otra herramienta más para hacer un jaque mate. 5. El mate de Greco sigue siendo de mucha utilidad en la actualidad. Ahora ya lo sabes. 6. Vimos que no se puede dar jaque mate con una sola pieza. Mínimo 2 piezas de tu color o una de tu color y algunas otras del color enemigo que le estorben al rey para escapar. 7. El mate de Greco es muy eficaz en ataques de enroques opuestos, o sea, en enroques en diagonal. 8. Tienes 3 partidas de Greco para estudiarlas y disfrutarlas. 9. Tienes las notaciones algebraicas de estas partidas para que las estudies con tu tablero físico. 10. Te dejo el link en la caja de descripción del mate legal para que también lo veas y lo aprendas. Ya llegamos al final del video, pero antes te quiero decir algo muy importante, antes de que pasemos a la otra partida con la música barroca. Por favor, regálame tu like, suscríbete a mi canal, tengo muchos temas y quiero compartirlos con ustedes, pero regálame tu like y suscríbete a mi canal. Ah, y se me olvidaba, aquí abajo en la descripción les dejo las anotaciones algebraicas de las 3 partidas que vimos en este video, de las 2 y con la música barroca. Se las dejo para que hagas gimnasia cerebral, saques tu tablero físico y la repases. Bueno, y ya que estás por ahí, regálame tu like, tu suscripción y activa la campanita de notificaciones. También compártelo con tus amigos para que seamos más. Bueno, te dejo disfrutar de la partida. Chao, saludos, disfrútala. Boom, ba 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 dang a dang dang, ba ding a dong ding.